Bienvenidos a nuestro canal. En este video vamos a mostrar algunas ecuaciones para calcular las pérdidas por fricción en conductos a presión. En primer lugar vamos a mostrar la ecuación de Darcy, que nos permite calcular las pérdidas en función de F, L, diámetro y la carga de velocidades. Esta ecuación también la podemos expresar en función del gasto y nos queda como 8 veces F, L, Q al cuadrado dividido entre pi cuadrada de la quinta por G. Entonces tenemos la ecuación para calcular las pérdidas por fricción. Si en su momento que quisiéramos calcular el diámetro, entonces de esta ecuación despejamos el diámetro y lo podemos calcular de esta manera. Este valor de F se determina utilizando diversas ecuaciones dependiendo del tipo de flujo que se presenta, si es flujo laminar, si es flujo turbulento, se encuentra en una zona de transición. Y en esas ecuaciones interviene el número de Reynolds, donde el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Si sustituimos aquí que la velocidad es igual al gasto entre el área, entonces la ecuación de Reynolds también nos puede quedar de esta manera: 4 veces el gasto dividido entre pi por diámetro por viscosidad cinemática. Y bueno, aquí tenemos una ecuación implícita para calcular F. ¿Sí? Acá tenemos una ecuación donde ya tenemos F despejado, que es válido para estos rangos de rugosidad relativa y del número de Reynolds. Y tenemos una ecuación que también nos permite calcular para flujo laminar, turbulento y en transición. Aunque para el caso de flujo laminar recomiendo que se utilice nada más 64 sobre Reynolds, y eso nos permite calcular las pérdidas, el factor de fricción, para después calcular las pérdidas. Podemos tener tres condiciones. 1. Se conoce el gasto, el diámetro, la rugosidad absoluta y la viscosidad, y deseo conocer las pérdidas. Con una combinación de estas ecuaciones podemos calcular la pérdida en función de estos cuatro términos conocidos, y la ecuación queda de esta manera, válido para este rango. Bueno, condición 2. Se conoce la pérdida, el diámetro, la rugosidad absoluta y la viscosidad si se desea determinar el gasto. Entonces podemos utilizar esta ecuación, y esto es válido para Reynolds mayores de 2000. Y condición 3. Cuando se conoce el gasto, la pérdida, la rugosidad absoluta, la viscosidad cinemática, y se desea determinar el diámetro, podemos utilizar esta ecuación que aparece aquí. Entonces aquí tenemos la ecuación que nos permite calcular el diámetro, y es válido para estos rangos de rugosidad relativa y del número de Reynolds. Bueno, en términos generales también podemos escribir que la pérdida por fricción es igual a A de ese tramo por el gasto elevado a la n. En el caso de Darcy, A de ese tramo se calcula con esta ecuación, y el exponente n es igual a 2. En otras ocasiones necesitamos encontrar una longitud equivalente de una pérdida local, y lo podemos determinar con esta ecuación. Y si tenemos diferentes diámetros, es decir, por ejemplo, un sistema en serie, y queremos encontrar una longitud que sustituya a ese sistema en serie, pues podemos utilizar esta ecuación. ¿Sí? En muchas ocasiones también queremos conocer, por ejemplo, la viscosidad cinemática en función de la temperatura o la densidad, y entonces aquí tenemos una ecuación, dos ecuaciones que nos permiten calcular la densidad en el sistema internacional, el sistema técnico gravitacional, y aquí tenemos la ecuación que nos permite calcular la viscosidad. Y en esta parte podemos sustituir, por ejemplo, si queremos calcular alguna de las propiedades del agua, por citar a 12.2, sustituimos aquí, y en automático tenemos las propiedades del agua para esa temperatura: sistema internacional, sistema gravitacional o técnico, y el sistema inglés. También aquí tenemos esta ecuación, que es la ecuación de Colero, para calcular F, y la primera derivada para poder utilizar el método de Tadeusz. Bueno, estos son una serie de ecuaciones para calcular pérdidas por fricción, el gasto o el diámetro en conductos a presión, utilizando la ecuación de Darcy. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con la ecuación de Hessel-Williams, y tenemos la ecuación nos dice que la velocidad es igual a 300
55 por un coeficiente Hazen-Williams por el diámetro elevado a la punto 63 por la pendiente de la gradiente de la energía elevado a la punto 54. Este término pues está en función de la pérdida de longitud. Entonces, igual que en Darcy, podemos calcular A. En este caso el exponente es 1.851 y esta ecuación pues la podemos generalizar para el caso de Darcy, Hazen-Williams y Manning. Bueno, para calcular las pérdidas por fricción en el caso de Hazen-Williams podemos utilizar esta ecuación para calcular el diámetro. Bueno, aquí tengo diferentes formas para calcular el diámetro. Estamos trabajando, aquí tengo el exponente escrito diferente aquí o acá agrupados de diferente manera. Aquí tengo para calcular el gasto longitudes equivalentes de una pérdida local y longitudes equivalentes de sistemas en serie. Esto es el caso de Hazen-Williams. Y aquí tenemos el caso de Manning. Esta es la ecuación general. Sustituimos el término de velocidad, que es 4 veces el gasto, entre pi por diámetro al cuadrado. Aquí tenemos la pérdida entre la longitud, eso es SF. El radio hidráulico pues es área entre perímetro, que para el caso de secciones circulares el radio hidráulico es d sobre 4. Entonces aquí sustituimos en esta ecuación y finalmente tenemos que las pérdidas por fricción la podemos calcular con esta ecuación. También podemos expresar con la ecuación de Manning en forma general de esta forma, donde A se calcula con esta ecuación y en este caso el exponente n es igual a 2. Aquí tengo una ecuación que me permite calcular el diámetro, acá el gasto, longitudes equivalentes para pérdidas locales y longitudes equivalentes en sistemas en paralelo. Bueno, hasta aquí les presentamos una serie de ecuaciones. Prácticamente es un formulario básico para hidráulica de conductos a presión. Hasta la próxima.